Battlefield 6, contra Delta Force. ¿Cuál vale más la pena? Empezamos con el bolsillo. Delta Force es gratis. Ahora, Battlefield 6. Aquí sí hablamos de unos $60, más impuestos, solo para entrar. En gráficos, Delta Force hace un muy buen trabajo, pero no intenta hacer la simulación definitiva. Los mapas se ven bien, la iluminación funciona, los modelos de personajes y armas tienen buen detalle. Pero se nota el enfoque más arcade que ultra realista. Lo positivo es que eso ayuda al rendimiento y a que el juego se vea limpio y claro cuando las cosas se ponen caóticas. Battlefield 6, en cambio, sí quiere que parezca que estás dentro de una guerra moderna. Las texturas, las explosiones, humo, chispas en las ventanas y restos volando por todos lados, visualmente está varios pasos por delante. Todo está trabajado para que el mapa se sienta vivo y pesado. Vamos con las animaciones, empezando por Delta Force. Lo primero que ves es la animación al elegir tu personaje. Tu operador entra en escena con su escuadra, cada uno con su pose, su estilo y su juguete especial en la mano. No es realista al 100%, pero ahí está la gracia. El juego se da libertades y aprovecha ese estilo más exagerado para mostrarte la personalidad de cada clase. Después, en partida, las habilidades especiales se sienten muy bien animadas. Cuando levantas barricadas, cuando usas tus herramientas, cuando apoyas al equipo. Siempre hay un gesto claro que te dice qué está pasando. Todo se ve fluido y con buen peso, sin sentirse barato. Los cohetes impactando vehículos. Las ejecuciones por la espalda. Las reanimaciones dadas y recibidas. Y hasta los saltos en paracaídas desde estructuras altas. No son lo más realista del género, pero sí mantienen el ritmo de la partida y refuerzan esa sensación de acción constante que Delta Force quiere vender. En resumen, para hacer un juego gratuito, las animaciones de Delta Force cumplen muy bien. Y le dan bastante estilo a cada clase, incluso sin llegar al nivel cinematográfico de Battlefield 6. En Battlefield 6 las animaciones son mucho más crudas y realistas. La escena donde se muestra tu escuadra no es la más llamativa del mundo, pero se ve como un grupo real de soldados. En combate, las cosas suben de nivel. Cuando disparas, miras a tu arma. Cuando corres con el desfibrilador cargando, te tiras detrás de cobertura, y empiezas a levantar compañeros sin parar. La animación de movimiento es fantástica, se siente urgente, tensa, de película. Cuando te derriban, la cámara baja, ves tu cuerpo en el suelo, y esperas esa reanimación salvadora. Cuando pones un escudo y este se despliega y te cubre el enemigo. O saltas y quiebras el vidrio de la ventana. Todas animaciones simples pero efectivas. Y cómo olvidar la animación de las eliminaciones por la espalda. No son tan comunes, pero cuando te salen dan una satisfacción tremenda, claro, si eres tú quien las hace, cuando te las hacen ya no hace tanta gracia. Y por último, cuando reanimas a otro jugador arrastrándolo y ves cómo va dejando rastros en el suelo. Pasamos a roles y armas, empezando otra vez con Delta Force. Aquí tienes 4 roles principales, pero dentro de cada rol hay varios operadores y cada uno es único. Con habilidades y herramientas diferentes. Eso hace que 2 jugadores del mismo rol puedan jugar muy distinto. Y que tu equipo se sienta variado aunque todos estén en la misma clase. La variedad de armas es grande, y no todas están disponibles para todos los roles. Esto te obliga a pensar qué quieres hacer y qué rol escoger para conseguir el arsenal que mejor se adapte a tu forma de jugar. Las armas se ven y se sienten demasiado bien, las inspecciones son muy vistosas y las recargas son rápidas y claras. El control es relativamente fácil, lo que ayuda a que nuevos jugadores entren sin sufrir tanto. Esto todo aplica también a las armas secundarias. Esta también tienen un control simple y recarga y inspecciones son muy vistosas. En Battlefield 6 también tenemos 4 roles, pero aquí no hay operadores únicos por clase. Tienes un solo operador por rol, al que le puedes cambiar herramientas y armas. Pero no llegas a sentir esa misma personalidad que encuentras en Delta Force. La variedad de armas está bien, y hay accesorios para modificar. Pero nada se siente realmente revolucionario, está rozando lo correcto, tirando a mediocre en cuanto a ideas nuevas, lo cual hace menos interesante pasar mucho tiempo modificando tu arma principal. Eso sí, las armas se ven increíble. El control no es sencillo, sobre todo a largas distancias. Pero cuando dominas el recoil,
Las bajas a distancia saben muy bien. Las animaciones de recarga son muy buenas, pero las inspecciones de las armas sí se quedan cortas. Sobre todo si las comparas con otros shooters modernos. Vamos a los vehículos, empezando con Delta Force. Aquí tienes opciones por tierra, mar y aire, con buena variedad en cada terreno. Las gráficas de los vehículos son buenas, aunque no súper realistas. Se nota más el enfoque arcade que simulador, lo cual no está mal para el estilo artístico del juego. Lo interesante es que cada vehículo tiene partes que puedes cambiar, permitiendo configuraciones muy distintas según el rol que quieras cumplir. Además, hay muchas opciones para personalizar la apariencia, así que tu tanque o helicóptero puede verse muy tuyo. El manejo es fácil y responde bien, pero en combate no se siente ese peso brutal de un blindado real. Entretenido, sí, pero no tienes la impresión de estar encerrado en un monstruo de acero. Los enfrentamientos con otros vehículos son divertidos, pero los impactos y las explosiones necesitan más detalles, más calidad visual. En Battlefield 6 los vehículos de aire y tierra también tienen buena selección. Aunque por ahora no hay vehículos anfibios. Las opciones que te da el juego en este momento son 2 aviones, 2 helicópteros y 4 vehículos de tierra entre tanques, baterías antiaéreas y transportes. Las modificaciones de cada vehículo son mucho más limitadas en papel. Pero se siente claramente la diferencia cuando cambias armamento o equipamiento. El manejo es simple, pero tirando más hacia la simulación. Los tanques se sienten pesados, los disparos tienen impacto y el movimiento transmite inercia. Cuando eres copiloto y encadenas 9 bajas seguidas desde un vehículo, entiendes lo divertido y lo peligroso que es entrar mal posicionado a una calle controlada por un tanque. Los enfrentamientos entre vehículos son intensos, caóticos y muy realistas. En presentación, la pantalla de selección de Delta Force es simple y bien diseñada. Se ve bien, se siente ordenada, no te abruma con información. Entras, eliges modo, eliges operador, y listo, pero donde realmente brilla es en la tienda. Parece que estuvieras viendo trailers de películas. Los cosméticos te los venden con videos muy elaborados. En Battlefield 6, los menús no son complicados, pero son demasiado, todo al mismo tiempo. Tienen este estilo que parece presentación de PowerPoint, muchos paneles, textos, listas. Mucha información pero muy poco esfuerzo en agradar a la vista. La tienda sigue el mismo patrón, realista, sobria, todo muy militar. Y está bien que el juego busque realismo. Pero eso no significa que entrar a la tienda tenga que sentirse tan poco emocionante. Después de ver precio, gráficos, animaciones, roles, vehículos y presentación, ¿quién gana? Para mí, Battlefield 6 es, sin duda, el mejor juego por jugabilidad y realismo. Pero no es $60 mejor que Delta Force. Así que mi veredicto es sencillo. Battlefield 6 es mejor juego. Pero por relación precio-calidad, Delta Force gana esta batalla. Soy Ten Commander, camper orgulloso. Y te deseo, como siempre, buena cacería.